Estamos de regreso aquí en Consultorio en Salud, bueno, después de platicar con la licenciada Jessy Gobea. Está con nosotros ahora el doctor Francisco Navarrete, él es endocrinólogo y el día de hoy vamos a platicar acerca de la insuficiencia adrenal. Doctor, qué gusto. Muchas gracias, doctor, por la invitación. A la hora de insuficiencia adrenal, ¿de qué estamos hablando? Sí, insuficiencia adrenal es una deficiencia ya sea de cortisol o mineralocorticoides en las glándulas adrenales. Las glándulas adrenales las tenemos arriba de los riñones, son dos, miden aproximadamente 2 a 3 centímetros, tienen una forma triangular, miden aproximadamente 3 a 5 gramos, son muy pequeñas y secretan básicamente la corteza 3 hormonas, que es el cortisol, la aldosterona y testosterona. Cuando no se secretan de manera correcta, sobre todo el cortisol, los mineralocorticoides, pues podemos ver ciertos síntomas, como principalmente el cansancio, la falta de apetito, pérdida de peso, dolor abdominal, son los síntomas típicos. Y pues dentro de las causas más comunes, pues las clasificamos como primaria, secundaria y terciaria. Primaria es cuando el problema realmente está en las glándulas suprarrenales y el 70% de los casos es por algo que se llama enfermedad de Addison, que es una enfermedad autoinmune que destruye las glándulas suprarrenales. Doctor, de pronto escuchamos que hay una insuficiencia adrenal, un cansancio adrenal o algo así, que hablan como que si el organismo de pronto ya se cansó y deja de producir esas hormonas. Por ejemplo, sucede también cuando una persona que tiene alguna otra enfermedad como lupus, artritis reumatoide, se le dan esteroides, prednisona por ejemplo, suprime las glándulas suprarrenales o el cerebro detecta que hay poco cortisol, que hay suficiente cortisol, entonces el cerebro deja de secretar hormona adenocorticotrópica y entonces eso hace que las suprarrenales dejen de secretar cortisol. Luego cuando se suspende, por ejemplo si ya tenemos más de 21 días utilizando esteroides, pues cuando se suspende las glándulas adrenales se tardan en volver a secretar cortisol y entonces podemos generar diversos síntomas como los que mencionaba. Muy bien, ahora doctor, al hablar de estas glándulas suprarrenales o adrenales, vemos esas hormonas que se producen, por ejemplo la testosterona, ¿en qué cantidad se producen comparada con las gónadas o los testículos? Sí, por ejemplo, comparando con los testículos es una cantidad mínima, comparando con los ovarios pues es una 10ª parte de lo que secretaría un ovario. Es una cantidad mínima, pero es suficiente para generar el trabajo que necesita la testosterona. Al haber una insuficiencia, vamos a hablar de una insuficiencia adrenal o suprarrenal, ¿qué es lo que causa? O sea, ¿cómo afecta al organismo? Principalmente la falta de cortisol. El cortisol es una hormona del estrés. Cuando una persona se enoja, se asusta, que tiene un estrés importante el cuerpo como una infección, una cirugía, entonces el cuerpo secreta más cortisol en cantidades muy importantes para mantener la presión, las defensas. Entonces cuando no se secreta de manera suficiente, por ejemplo una persona puede tener insuficiencia adrenal y mantenerse bien, con síntomas leves, pero cuando viene el evento, cuando viene una infección, cuando viene un susto, un choque, una cirugía, entonces es donde el cuerpo debe secretar más cortisol y si no lo secreta, entonces la presión se mantiene muy baja y puede llegar incluso a fallecer por eso. Muy bien. Ahora, doctor, esto puede también causar otros síntomas, aparte del cansancio, desgano, por ejemplo, en la piel, puede haber cambios. Sí, cuando es una insuficiencia suprarrenal primaria, que le llamamos que el problema está en las glándulas suprarrenales, entonces el cerebro detecta que no se está secretando suficiente cortisol y empieza a secretar mucha hormona adenocorticotrópica. Y el exceso de esta hormona genera pigmentación, principalmente en las encías, en la lengua, en las líneas de las manos, una pigmentación general. Y esto es muy evidente. Una persona que tiene pigmentación, que tiene pérdida de peso, que tiene cansancio, que tiene falta de apetito, pues entonces empezamos a pensar que pudiera tener una insuficiencia adrenal. Aquí, como menciona, doctor, la causa puede ser porque no se produce la hormona que estimula suprarrenales o porque la glándula ya no funcionó. Es correcto. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo diferenciar, cómo saber cuándo está afectado una u otra? Claro, por ejemplo, en los casos de cuando hay insuficiencia adrenal, que el problema está en las glándulas adrenales, pues entonces van a tener la pigmentación, que eso no lo vemos cuando el problema está en el hipotálamo o en la hipófisis. También van a tener el potasio alto. Realmente cuando tomamos los exámenes vemos que tienen el sodio bajo por la falta de cortisol, pero también el potasio alto por la falta de aldosterona. Entonces, cuando son problemas de la hipófisis o del hipotálamo, no vemos ese aumento del potasio, vemos únicamente la disminución del sodio. ¿Pudiera el paciente tener problemas cardiovasculares debido al potasio elevado?
Sí, pudiera generar arritmias porque son niveles de potasio muy elevados. Muy bien. Ahora, cuando el paciente acude con ustedes, acude por, ¿cuál es el síntoma? Principalmente es el cansancio, exactamente. Muchas veces buscan alguna cuestión hormonal porque ya les hicieron exámenes, pues a lo mejor los riñones, que no tuvieran anemia, el hígado y todo estaba bien, entonces empiezan a buscar alguna cuestión hormonal que pudiera generar este tipo de síntomas. Entonces ahí es donde empezamos a checar la tiroides y cuando vemos algunos otros datos como el potasio bajo, el sodio elevado, pues entonces empezamos a hacer una prueba de cortisol. Podemos tomar el cortisol en sangre o podemos hacer una prueba estimulatoria de cortisol, que es la más confiable para saber si una persona tiene... Doctor, ¿el estrés crónico puede afectar las suprarrenales? Como tal, el estrés crónico hace que las suprarrenales estén secretando cortisol de manera constante, pero eso no afecta. Las glándulas adrenales tienen la capacidad de secretar niveles altos de cortisol durante mucho tiempo. Muy bien. Ahora, de pronto, doctor, un paciente puede estar tomando medicamentos, por ejemplo, esteroides. Correcto. Por alguna otra enfermedad, como puede ser una artritis reumatoide, alguna otra enfermedad autoinmune o problemas alérgicos por tiempos largos, ¿esto le puede afectar al paciente? Sí, el momento de quitar estos medicamentos, cuando ya lo han utilizado por más de 3 semanas, es necesario ir quitándolos poco a poco y fijándonos en los síntomas que desarrolla el paciente. Si los quitamos de repente, entonces va a generar síntomas porque las glándulas suprarrenales se van a tardar en secretar otra vez los niveles normales de cortisol. Entonces lo importante es ir bajando poco a poco la cantidad del esteroide que se está utilizando. Eso es importante saber porque de pronto hay personas que lo toman indiscriminadamente porque se sienten bien al tomar, por ejemplo, medicamentos asmáticos. Pues con esto me siento bien. Yo me acuerdo que había un paciente hace mucho tiempo, me dijo, yo me pongo una vacuna muy buena, ya con eso no me da el asma, se ponía esteroides de acción prolongada, claro, pero estaba un Cushing, ¿no? Cushing, es por el exceso de cortisol. Que es otro problema, Es otro de las suprarrenales. Sí, si una persona tiene síndrome de Cushing, tampoco podemos suspender esos esteroides de repente porque va a generar insuficiencia suprarrenal, que es el problema contrario, ¿verdad? Tenemos que irlo bajando de poco a poco, que se vaya quitando el Cushing sin generar insuficiencia adrenal. Ahora, doctor, hablabas de que puede ser una enfermedad autoinmune. Sí. Y las enfermedades autoinmunes de pronto pueden ir combinadas con otra enfermedad. Es correcto, existe algo que se llama síndrome poliglandular autoinmune, donde es una persona que está generando anticuerpos contra varios órganos. Por ejemplo, el síndrome poliglandular autoinmune tipo 2, que es el más común, podemos ver diabetes tipo 1, generan anticuerpos contra el páncreas, contra las células beta del páncreas, pueden generar hipotiroidismo por tiroiditis de Hashimoto, por un autoinmune contra la tiroides, y aparte generar la insuficiencia suprarrenal por enfermedad de Addison, que son los anticuerpos contra las glándulas suprarrenales. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, doctor, que me están señalando, no nos tardamos nada, regresamos aquí a Consultorio en Salud.